¿Cómo están amigos de Abogado TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una novela histórica llamada El Camino de Bitinia. En ella se nos refiere la vida de dos grandes evangelistas, Lucas y Pablo. Esta novela, El Camino de Bitinia, fue escrita por Frank Slaughter, norteamericano famoso por ser médico de profesión, que en un momento de su vida decidió cambiar el bisturí por la pluma. Y se convirtió en uno de los escritores más vendidos de su país. La mayoría de las novelas de Frank Slaughter tienen como tema el de su primera profesión, que es la de médico. Es más, tuve la oportunidad de leer una de ellas, que se llama No hay amor más grande. Pero no son los únicos temas que él trata en sus escritos. Otro de los grandes temas son los históricos y sobre todo los que están relacionados a la época del origen del cristianismo. Así tenemos novelas como El velo de la Verónica, o también conocido como El velo sagrado, María de Magdala, conocido como María Magdalena, y el que estamos reseñando ahora, que es El Camino de Bitinia. Slaughter tiene dos propósitos al escribir esta novela, las cuales las ha señalado en su prefacio. Cito: mi propósito al escribir El Camino de Bitinia fue doble. Primero, estudiar los hechos de la vida y ministerio de Jesús y el crecimiento y difusión de la iglesia de los primeros cristianos a través de los ojos de un médico griego, un hombre educado de la época que poseía una inusual calidez y amplitud de criterio. En segundo lugar, buscar en esos eventos y en la filosofía de la fe cristiana, en sus primeros años, las lecciones que tiene para nosotros, atribulados habitantes del mundo actual, la historia más bella jamás contada. Como nosotros sabemos, la historia más bella jamás contada es la de Jesús, quien dio la vida por sus amigos. Entonces tenemos el contexto de la novela, que serían los primeros años de la iglesia cristiana tras la muerte de Jesús. Por cierto, estos hechos los podemos ver nosotros relatados en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles y también en las epístolas que se encuentran en la segunda parte de la Biblia, que nosotros conocemos con el nombre de Nuevo Testamento. En un primer momento, Slaughter nos va a presentar a Lucas como un joven estudiante de medicina, griego de Antioquía, que va a ser testigo del juicio y el martirio de Esteban. Y en esta circunstancia es que conocerá a los miembros, ¿no?, de la compañía del pez, o sea, los seguidores de Jesucristo. También en estas mismas circunstancias conocerá a Saulo de Tarso y sabrá de la conversión de Pablo a este grupo de hombres que predican sobre el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Entonces tenemos que Lucas es griego, es un ciudadano romano, y Slaughter se va a ceñir a la historia para darnos de una manera realista cómo podría ser este personaje, o cómo podría ser sus actitudes, su comportamiento en general, de este Lucas griego, estudiante de medicina. Hijo adoptivo de Teófilo, magistrado romano. Vamos a también aquí recordar que en los libros que se ha identificado como autor a Lucas, que son el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, Lucas va a dedicar esos libros, en los primeros versos lo hemos leído, a Teófilo, ¿no? Pero nosotros no sabemos que Teófilo, no se sabe a ciencia cierta si Teófilo es su padre. Bueno, para Slaughter el personaje sería su padre adoptivo, un magistrado romano. De allí que Lucas se va a ver en una posición económica holgada, que le va a permitir justamente estudiar en Pérgamo medicina, en el templo de Esculapio, el dios romano de la medicina. Allí demostrará Lucas ser un joven disciplinado, estudioso y también alguien que está preocupado muchísimo por sus semejantes. Por algo estudia medicina, claro. Citamos al respecto de este interés por los estudios del joven Lucas.
pero era en la biblioteca que Lucas había hallado el mayor de los placeres. Estudioso por naturaleza, había pasado incontables horas frente a los anaqueles que contenían los antiguos manuscritos que atesoraban la suma del conocimiento médico. Allí se encontraban los míticos pronunciamientos del Esculapio verdadero, un médico de la antigua Grecia posteriormente deificado, y relatos de las osadas proezas de sus dos hijos y eximios cirujanos, Macaón y Podalirio, que habían atendido a los héroes de la guerra de Troya. En otros rollos encontró descripciones de los tratamientos prescriptivos por otros pueblos y razas, incluyendo modelos de arcilla del hígado, de las ovejas utilizadas por los adivinos para diagnosticar las enfermedades y predecir el futuro por medio del estudio del hígado de los animales sacrificados con ese propósito. Lucas se convertirá en acompañante de Pablo. Slaughter va a describir de una manera muy arriesgada a este segundo personaje principal de la novela, ya que nos va a hablar acerca de sus fortalezas, pero también de sus debilidades. Justamente lo arriesgado está en que va a maximizar sus debilidades, sobre todo la de su orgullo desmedido. Con respecto a ello, vamos a citar lo siguiente de la novela. Para servir a Dios, esto está diciendo Lucas, Pablo, no cedo ante ningún hombre, pero si el Señor me ha retirado su apoyo, que me dé un signo de su rechazo. Abandonó la habitación de un portazo de una manera tan terminante que los dos supieron que su sociedad con Bernabé había llegado a su fin. Bueno, esta es una discusión que tiene Lucas con otro seguidor de Cristo. Bernabé va a tener esta charla con Lucas sobre esta discusión. Nunca fue mi intención sugerir que Dios no apoyaba la causa de Pablo, dijo apesadumbrado. Él debería saberlo. Estaba furioso Bernabé, puede cambiar de parecer. El hombre sacudió la cabeza y dijo, he herido a Pablo en su punto más vulnerable, Lucas. Todo su orgullo está puesto en que Jesús en persona lo llamó a divulgar su mensaje entre los gentiles. Esta herida no sanará. Más adelante se va a insinuar un cisma entre los primeros cristianos. Este cisma estará liderado, según como lo insinúa Slaughter en la novela, por Pedro y Pablo. Citamos. Pero el discípulo se negó de plano a llevar a Juan Marcos con ellos. La razón que esgrimió fue que el joven no era confiable, ya que en la expedición anterior había claudicado y se había vuelto de Pergue antes de tiempo. Pero Lucas estaba seguro de que Pablo temía que Marcos fuese un espía de Pedro. Ahora se daba cuenta de lo profundo que era el cisma que se había producido en el interior de la iglesia de Cristo, una brecha que amenazaba con tragarse todo el trabajo que habían realizado. Bueno, esta probable escisión entre los primeros cristianos tendría que ver mucho con la forma en cómo se veía Pablo dentro del grupo y cómo pensaba, ¿no? Cómo pensaba en razón a su trato de los gentiles. Pero bueno, eso ustedes, los que se van a sentir motivados a leer El Camino de Bitinia, lo van a saber. Slaughter también atrae a los lectores a través de historias de amor. Hay dos historias de amor interesantísimas, pero la que sobresale, o en todo caso la que más preocupa a alguien que ha leído la Biblia, ¿no? Al menos los evangelios, con cierto interés, preocupa muchísimo encontrar una pareja como la de Lucas con Tecla. Sobre todo porque Tecla no es un personaje bíblico. Y además nos enteramos de que Tecla sí existió y habría existido había sido escrito o registrado su existencia en libros apócrifos. Aún más todavía, esta relación amorosa entre Lucas y Tecla va a ser todavía mucho más preocupante, o se va a arriesgar mucho más Slaughter, porque escribe una supuesta rivalidad entre Lucas y Pablo por esta mujer. Cito
con respecto a esto. ¿Has notado el tiempo que pasa Pablo hablando de Tecla últimamente? Esto le dice a Lucas, su amigo Probo, un boticario. Tomado por sorpresa, Lucas apenas atinó a contestar. Eso no tiene nada de malo. Fue él quien la convirtió. Él la ama, me imagino que lo sabes, ¿o no? Lucas sonrió. ¿Y tú no? Pensaba que todos la amábamos. No de la manera en la que yo me refiero, insistió el boticario. Lo noté por primera vez en Jerusalén cuando tú y Tecla se comprometieron y ahora es cada vez más evidente. Definitivamente te vas a enganchar con el camino de Bitinia. Con esta hermosa novela de Frank Slaughter. Según sus críticos, Slaughter logra honrar su participación en este subgénero literario que es la novela histórica por 3 razones. La primera es que su técnica tiene un contrato o logra un contrato entre sus lectores y él en que les dice a sus lectores que les va a contar una historia sobrecogedora, absorbente. Además, la segunda razón sería que escribe la personalidad, ¿no? O a las personalidades, a los personajes de su novela de una manera muy realista, y para esto también hace mucha investigación histórica. Justamente la tercera razón va a venir de esto, que logra que los hechos históricos o los eventos históricos que narra sean bastante precisos. Definitivamente esas 3 razones las he podido encontrar en el camino de Bitinia. Y por ello es que recomiendo esta obra de Frank Slaughter. Soy Mario Arias para Abogando TV.